Antes de leer la palabra del Señor, quisiera como marcar un plan de acción, y es que hoy vamos a tratar de abordar un asunto más bien de advertencia, un asunto de poner en conocimiento ciertos asuntos, y el día de mañana, si Dios quiere, vamos a profundizar un poco más acerca de cuáles son las responsabilidades de la iglesia frente a tantos peligros que ésta aborda. Así que hoy quisiera que abriéramos la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. En el contexto de la exhortación del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Recuerdo que de regreso a Jerusalén, el apóstol Pablo, llegado a Éfeso, manda a congregar a los pastores, a los ancianos de esa región, y lo que vamos a leer son parte, o hace parte de estas palabras que el Señor les dirige. Así que Hechos 20, versículos 17, y vamos a leer hasta el 32, dice así la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, Pablo le habla a los ancianos, les recuerdo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de estos pastores que él tenía al frente, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Leamos hasta ahí, oremos un momento. Oh Padre, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, oramos, suplicando tu gracia, tu ayuda, de manera que podamos atender
de muchas maneras estas advertencias, aún para nosotros mismos. Suplicamos tu sabiduría, la gracia de tu Espíritu, iluminando el entendimiento, aplicando a los corazones. Oh Padre, ayúdanos en esta labor de entender tu voluntad, de vivir en el contexto de las iglesias de Cristo, en todo el consejo de Dios. Ayúdanos a tal propósito, te lo rogamos. Por tu Hijo Jesucristo, en quien oramos. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo aquí en Hechos 20, 27, en medio de las exhortaciones que hace a estos ancianos, él afirma en el versículo 27 no haber rehuido, esquivado, evitado enseñarles todo el consejo de Dios. Esta expresión, todo el consejo de Dios, ¿qué significará? Bueno, no tenemos que ir muy lejos en la Escritura, porque en el mismo contexto el apóstol Pablo usa sinónimos para enseñarnos qué es eso, qué fue lo que él no evitó enseñarles por 3 años y medio en esa región. Bueno, en el versículo 20, 24, 25 y 32 hablamos de todo aquello. Si usted no ha perdido allí el texto, en el versículo 20 dice la palabra del Señor: y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros. Bueno, todo el consejo de Dios, al menos en este contexto, hace referencia a todo lo que es útil para los creyentes en su profesión de fe. Pero hay más información. En el versículo 24 dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y del ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y entonces otra ampliación de qué significa, qué fue lo que él enseñó. Aquí, el Evangelio de la gracia de Dios. Y en el versículo 25 dice aquí: yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, o el gobierno de Dios, o el señorío de Dios sobre los corazones. Entonces ahí vamos armando un poco nuestra definición de qué es todo el consejo de Dios. Y en el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y entonces, basado en toda esta información, podemos decir que el consejo de Dios es todo aquello que es útil para la vida de fe en Cristo, es el Evangelio de la gracia, el gobierno de Dios en los corazones. Todo el consejo de Dios, en resumen, hace referencia, hermanos, a el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero, hermanos, no está este mensaje reducido a un mensaje solo de cómo ser salvo. Parece que el Evangelio, para muchos en su mente, es aquel mensaje en la palabra de Dios que nos dice cómo no, al morir, cómo no llegar al infierno. El Evangelio es mucho más que eso. Por eso se usan sinónimos en la palabra de Dios. Tiene que ver, por supuesto, con el perdón de pecados, por supuesto, pero dice la palabra de Dios que es más que eso, es todo un consejo. Es todo aquello que, partiendo del perdón del pecado, es útil para que como creyentes podamos vivir vidas que agraden al Señor. Además dice que es la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos. Y entonces todo el consejo de Dios tiene que ver, por supuesto, el centro es el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, pero son todas las implicaciones y alcances de forma práctica que nos ayudan a vivir para la gloria de Dios, hasta llevarnos, hablando metafóricamente, a la puerta del cielo. El Evangelio no solamente está dado para enseñarnos cómo llegar al cielo, pero también para ofrecernos
esa vía por medio de la cual Dios cuida a su pueblo y lo edifica hasta ese día. Así que el apóstol Pablo pudo decirle a los ancianos de Éfeso: yo me voy de esta región limpio en mis manos. ¿Por qué? Porque desde que llegué aquí no he evitado enseñarles todo lo que la palabra de Dios dice con respecto al Evangelio y con respecto a todo lo que ustedes deben saber para glorificar a Dios, para someterse al señorío de Cristo, para ser edificados como una iglesia santa. Esto es el consejo de Dios. Seguramente no le digo nada raro al decirle que el mundo de hoy tiene un problema con la verdad, con la palabra de Dios. Usted en esta altura de esta generación puede inventarse cualquier cosa, por descabellada que ésta sea, pero nunca puede hablar la verdad. Es ofensivo hoy, lo digo en un sentido general. Usted no le puede decir ya a una mujer que es una mujer. O sea, ya no puede usted dar por hecho que ella está de acuerdo con esa expresión. O a un hombre decirle que es un varón, porque quizá él no se perciba como un varón, pero ya nos toca quemar la anatomía, pues, ¿verdad? Y no dar nada, ninguna verdad por sentada. Nada. El mundo tiene un problema con la verdad, con las verdades absolutas, con las verdades en general, cuanto más con las verdades del Evangelio y todo lo que significa todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Gracias a que estamos en la misma región, tenemos casi una cultura muy pareja en nuestros países. Usted, a final de año quizás, encuentra los consejos para recibir un lindo año. Y a la gente no le parece nada extraño que compre uvas, que compre algo, que las ponga debajo de la cama, que saque estas cosas. La gente está bien. Pero predíqueles el Evangelio del Señor Jesucristo. Predíqueles la palabra de Dios. Predíqueles la verdad de la palabra. Y eso parece locura. Comer uvas a mitad de noche no es locura, para esperar un año, pero el Evangelio del Señor Jesucristo, el perdón, eso es totalmente descabellado para la gente, hermanos, y eso está, por decirlo de alguna forma, dentro del presupuesto. Pero, hermanos, llegar hoy en día a tener que defender la verdad entre los mismos cristianos, que estamos supuestos a defender la verdad de la palabra de Dios, esa ha sido una tarea enorme. Lo que el apóstol Pablo encarnó en su momento, creo que debe ser lo que encarna también la iglesia, y es lo siguiente: no solo el apóstol, pero nosotros debemos ser capaces como iglesia de nunca rehuir, enseñar todo el consejo de Dios, todo. Sí, el evangelio del perdón del pecado, por supuesto. Pero el evangelio que salva del pecado, no solo de sus consecuencias, sino del pecado. ¿Me hago entender? No es lo mismo. Gente quiere no ir al infierno, pero no quiere que Dios trate en su corazón quitándolo del pecado y quitando el pecado de su corazón. Las iglesias estamos supuestas a predicar todo el consejo de Dios, aquellos asuntos prácticos de cómo vivir aquí y allá, y también tenemos que predicar esos asuntos que a veces no parecen tan prácticos, pero que hacen parte de nuestra doctrina. Hay asuntos complejos, profundos, y eso hace parte del consejo de Dios, y hay asuntos un poco más sencillos, y eso hace parte del consejo de Dios. Nosotros, hermanos, debemos como iglesia ser capaces de predicar aquello que aún a la sociedad le parece bueno que los cristianos hablen, pero también debemos ser capaces de predicar como iglesia aquellas cosas que a la sociedad le parece muy ofensivo, pero está en la palabra de Dios. Ese es el consejo de Dios, y nosotros no podemos ser una iglesia que evita la verdad, que quita
algunos asuntos solo porque no se ve conveniente decirlos. Hermanos, las iglesias, con todo amor y paciencia, debemos predicar aquello que alienta y conforta a la gente, si viene la palabra, pero a veces, hermano, es inevitable que las iglesias prediquen los asuntos que ofenden a nuestro orgullo, nuestro pecado. Es todo el consejo de Dios. La iglesia no puede decir qué quiere predicar o que no quiere predicar. Es todo el consejo de Dios. Les recuerdo que la iglesia en 1 Timoteo 3:15 es llamada columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia es el organismo, no es uno entre muchos, sino es el organismo elegido por Dios para sostener la verdad, para soportar la verdad. 1 Timoteo 3:15. La Biblia dice que la iglesia es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que la iglesia es esa estructura espiritual que recibe, sostiene, lleva, incorpora, modela y promulga la verdad. Eso significa que somos columna y sostén o baluarte de la verdad. Eso significa que la iglesia ha recibido un legado de parte de Dios. Se nos ha entregado, por así decirlo, la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no inventamos la verdad, la iglesia no inventa la verdad, la iglesia soporta, recibe, pero incorpora la verdad. ¿Qué significa que incorpora? Que eso tiene que ver con nosotros, la vivimos, la aceptamos, la creemos, pero la cuidamos, la vigilamos y la proclamamos a otros. No hay otro organismo sobre la tierra llamado por Dios para cumplir este deber. La familia es una institución divina, qué bueno. Pero Dios le dio la tarea de guardar la verdad a la iglesia. Piense eso. Por eso deseo plantear si no sería mejor reunirnos esta tarde para hablar de cosas más amables y prácticas. Si no es mejor reunirnos aquí esta tarde, abrazarnos, cantar juntos. Si más bien no perdemos el tiempo y no hablamos de estas cosas que pueden generar cierta incomodidad, por así decirlo, porque no más bien nos toleramos unos a otros desde nuestras idiosincrasias, desde nuestras experiencias y convivimos y igualmente no importa, la idea es que nos amemos, que el mundo sepa que nos amamos, cosas así. Usted ya conoce el discurso por el que somos criticados muchas veces. Hermanos, debemos preocuparnos por la verdad como iglesia. Es decir, eso es algo secundario para nosotros, es algo que podemos ocuparnos o mañana no. Hermanos, la existencia de una iglesia tiene que ver con esto, con el consejo de Dios. Nosotros somos el pueblo de la palabra de Dios. Por eso el apóstol en 2 Timoteo 1, 13 y 14, versículos que vamos a explicar si Dios quiere mañana, dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1, 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, hermanos, una iglesia justifica su existencia, entre otras cosas, en la medida que cree, acepta, incorpora, modela, vive, proclama la verdad. Así que, hermanos, sí es muy importante todo lo que se haga a favor de la verdad, o en la palabra que estamos usando hoy, en todo el consejo de Dios. Anhelamos, hermanos, por supuesto la unidad, queremos amarnos en el Señor, hermanos, pero hay un tesoro, un depósito según la palabra de Dios que se nos fue entregado. Y este depósito es la verdad de la palabra, el consejo de Dios. De tal forma que quisiera solo, forma de resumen, advertir acerca de uno de los asuntos que actualmente
está minando este tesoro que tenemos nosotros. Seguramente nunca la iglesia va a desarrollar sus tareas fuera de las amenazas para contaminar la verdad. Al menos creo que si usted lleva o ha leído superficialmente algo de la historia de la iglesia, sabrá que todavía estaban los apóstoles vivos cuando ya las doctrinas bíblicas empezaron a ser atacadas de forma muy compleja. El apóstol Pablo mismo dice: mire, ustedes son pastores de la grey del Señor, pero yo sé que entre ustedes se levantarán lobos rapaces. ¿Qué estaba tratando de decir, hermanos? Que lamentablemente entre ellos mismos era cuestión que el apóstol se fuera, y entre ellos mismos se iba a levantar gente que iba a contradecir la palabra de Dios enseñada. Así que, hermano, así como la iglesia tiene en su naturaleza anunciar, proclamar la verdad, a la par siempre va a haber peligros que amenazan este depósito de la iglesia. Lamentablemente, para iglesias como nosotros, que tenemos una identificación doctrinal, confesional, nos hemos identificado con una confesión de fe, se supone que estamos aquí por nuestro entendimiento un poco que Dios nos ha dado, por su gracia, un poco más preciso de las Escrituras. Por eso estamos aquí, no estamos en otras iglesias donde tienen otras prácticas, pero estamos aquí, queremos indagar más profundamente. El Señor nos ha dado corazón para darnos la lectura de cierta literatura, de las confesiones de fe, cosas así, hermanos. Pero eso, aún eso, no ha sido un blindaje para que muchos peligros vengan y ahora desde el sector de la reforma se ataque la misma verdad. Es decir, si usted tiene una deformación de la verdad, quizá de las iglesias donde vinieron antes, aún yo también lo hice en un tiempo, no nos causaría tanta inquietud, pero el peligro se lleva a cabo en los fundamentos de la doctrina bíblica y reformada. Quizás los que han estado en iglesias reformadas por más de 10, 15 años habrán notado la diferencia de lo que era entender y venir a iglesias reformadas, históricas, confesionales, con lo que hoy se vive en la mayoría de iglesias reformadas, confesionales. Pero si usted vino en ese periodo de quizás 15 o 10 años hacia acá, pues quizás usted no ha visto ninguna diferencia. Pero en efecto queremos advertir contra ese movimiento que desde la reforma está atacando la verdad de la palabra de Dios, y por así decirlo, está atacando todo el consejo de Dios. Hablo de ese movimiento conocido dentro de la reforma, no estoy dando un nombre específico, pero es todo un movimiento de conferencias, música, literatura, internet, muchos portales, muchas páginas, muchos blogs, que ha resultado de individuos que ahora interpretan las escrituras de una manera donde están moviendo los fundamentos doctrinales. Quizás se rindieron, lo que el apóstol dijo: no he rehuido enseñarles, pues ellos lo están rehuyendo, están evitando hablar todo el consejo de Dios. Así que, hermanos, quizás no haya nada más impopular hoy que defender la verdad, pero defender toda la verdad. El asunto, hermanos, no es que tengamos celo por un par de doctrinas, o por 5, llamémoslo. No, hermanos, debemos tener celo por todo el consejo de Dios. Y nosotros, en aras de ser un poco más asequibles a la gente,
No podemos decir, bueno, hagamos una cosa. De todo el consejo de Dios, votemos por 10 cosas que queremos defender. El resto ya vamos mirando. No, hermano, no podemos hacer eso. Se nos entregó un depósito. Es decir, si a usted se le entregaran 100 monedas de oro bajo su custodia, usted no pudiera decir, no, pues yo voy a elegir 10 y las cuido bien, las otras no. No, es el depósito que se le dio a usted. Así que quisiera, en asuntos muy sencillos, muy puntuales, también poner sobre su consideración algunos asuntos en los que usted debe ver de cómo se está atacando la verdad, pero desde dentro de movimientos de reforma, o al menos externamente. Por ejemplo, este movimiento ataca la suficiencia de las Escrituras. Usted diría, ¿cómo es que un movimiento de reforma, que supuestamente tenemos un eslogan, ¿verdad?, en la reforma, una sola, que habla de eso? ¿Cómo es? Sola Escritura. Se supone que los reformados, ¿verdad?, creemos en sola Escritura. Es decir, esa es la base, ¿verdad? Sola Escritura. ¿De dónde saca su doctrina? De la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué no creemos en otras fuentes de autoridad? Sola Escritura. Y en este mes los reformados nos recordamos las solas de la Reforma y sola Escritura. Así que decir que hay movimientos en la Reforma que atacan la sola Escritura sería una expresión temeraria, hermanos, pero aquí sí llamo a mis hermanos a tener discernimiento, porque lamentablemente hoy el asunto no es lo que tal persona dice, sino que debemos poner nuestros ojos en la manera que Dios nos enseñó a mirar la fidelidad o no de los maestros. Y que recordemos, en Mateo 7:16 nos dice cuál es la medida con la que deberíamos medir a los maestros. Claro, no, con lo que dicen está bien, pero dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Es decir, hermanos, gente puede hablar de sola Escritura, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que viven? ¿En qué están ocupados? Es decir, quiero que usted mire y piense en lo que ellos hacen, en su práctica, en sus ministerios, en sus iglesias, en sus amigos. Sí, con quienes se asocian, su adoración, sus procuras, sus metas. Sí, ellos pueden dar una conferencia diciendo sola Escritura, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que están haciendo? Así que no es hablar exageradamente, pero ¿en qué usted nota que hoy desde la Reforma se está atacando la sola Escritura? Lamentablemente hoy muchos maestros reformados han diferenciado arbitrariamente las doctrinas. Han hecho una división, digamos, arbitraria, y esto con un plan. El punto no es el lenguaje. Ellos han dicho que las doctrinas bíblicas, el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, usted lo puede clasificar en doctrinas primarias, secundarias y terciarias, como lo dice un representante de ese movimiento. Así lo enseñan. Ahora, ese lenguaje puede que represente, sí, algo de lo que nosotros creemos, pero planteado en esos contextos, dice otra cosa. Dice otra cosa. Y quiere decir que no sé quién nos autorizó, ¿verdad? Para decir que aquí estas son las doctrinas primarias, es decir, las que todos deberíamos creer y defender. Estas son doctrinas secundarias, en las que sí podemos creer, pero hay que ser un poco laxos, y en esto sí, hermanos, no nos ocupemos. Así que si usted quiere mantener la unidad en la iglesia y entre iglesias, nunca se ocupe de esto.
De esto, más o menos, y de esto sí, eso sí, hay que ocuparse, ¿verdad? Mi pregunta es, hermanos, ¿ve usted en la Biblia tal cosa? Es decir, el apóstol Pablo, yo no he rehuido de enseñarles las primarias, las doctrinas primarias. Lo otro sí, mire usted qué cree, o mire ver cómo usted se defiende. No, hermanos, la verdad, o acaso ¿qué Dios le entregó a la iglesia? Esto o esto. ¿Qué le entregó? Toda la verdad, el depósito, bueno, la verdad revelada, por supuesto. Es lo que deberíamos creer. Lo que ocurre con esta división es que, primero, ¿quién nos mandó a hacerla? Y segundo, ¿cómo sabes qué va aquí, qué va aquí, qué va aquí? ¿Quién es el dueño de este conocimiento que nos diga qué deberíamos creer, sí o sí, y qué cosas tomar con más temor y qué cosas sí no nos pongamos a pelear por eso? ¿Quién tiene esa capacidad de decirlo hoy? El punto es este, hermanos, que aquí, pues obviamente, es la salvación por la fe en Jesucristo debe estar aquí, según ellos, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. La Trinidad, por supuesto. Pero aquí podemos colocar la adoración. ¿Sí? O sea, sí. Es decir, Dios puede ser adorado, pero eso sí, aquí cosas como la escatología, las últimas cosas, ¿verdad? ¿Dónde sale esto? Y hermanos, dígame si eso no es una contradicción práctica de sola escritura. Porque ¿qué decimos en sola escritura? Tenemos la escritura, que toda ella es inspirada, que toda ella Dios nos las entregó, pero en la práctica decimos. Así que si usted quisiera hoy día unirse o coalicionarse con otros ministerios, le toca amputar esto y esto, y solamente unirse a la luz de esto. No más. Porque si usted empieza a involucrar elementos allí, lo hace en menoscabo de la unidad. ¿Sí? Suena muy amable para la época de hoy, pero eso ocurre. ¿Cómo más se ataca la suficiencia de las escrituras? Hermanos, ¿saben ustedes qué es el continuismo? Bueno, ¿saben qué es el cesacionismo? Una doctrina que muchos dicen que el cesacionismo no es ni siquiera de la confesión de fe. Bueno, está en el primer párrafo del primer capítulo de la confesión de fe. ¿Qué dice el cesacionismo? De cesación, de que se acabó algo, que Dios ya no revela su voluntad como antes lo hacía. ¿Cómo antes lo hacía? En la época de los profetas y apóstoles. Bueno, hay una manera en que Dios revelaba su voluntad. Esas maneras, dice nuestra confesión de fe, cesaron. O sea que los creyentes hoy los creyentes, los que hemos entendido un poco de la doctrina confesional, no esperamos al profeta, al visionario, no lo esperamos. ¿Por qué? Porque tenemos sola escritura. Hermanos, hoy en la Reforma, muchos dicen, no, usted puede creer en sola escritura y además creer que Dios puede hablarnos hoy por profetas. Que hoy todavía el Señor puede tener otra manera de revelarnos su voluntad. No le estoy hablando de los carismáticos, no. Estoy hablando de personas que hoy quizá usted ha leído libros de ellos. Claro, pero uno lee y uno le van a decir estas cosas tan abiertamente, pero lo hacen. Uno de ellos, un hombre, dice que él todavía ora al Señor para que le dé lenguas. Sí, las lenguas que usted conocía en el carismatismo, pero él quiere recibir revelación de Dios. Y hay otro, de lo más serio que hay, dice, bueno, yo no creo eso, pero yo tampoco pudiera decir que eso no es cierto. ¿Me hago entender? ¿Qué es esto, hermanos? Es un ataque a la sola escritura, porque aquí ¿qué se está atacando, hermanos? Porque si
Cuando usted tenga la oportunidad de estudiar el tema del cesacionismo, se va a dar cuenta que lo que está en medio es la suficiencia de la palabra de Dios. Si hoy necesitamos profetas, entonces su palabra no nos dijo todo lo que deberíamos entender o saber, porque necesitamos un profeta aparte. Ya usted creo que lo conoce bien. ¿Cómo más usted nota ese ataque a la suficiencia, hermanos, en el asunto de la adoración? Por nuestra confesión de fe, también en el capítulo 1 dice que cómo debe ser nuestra adoración, o cómo entendemos nosotros qué es la adoración. La adoración verdadera es solo lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso quiere decir que ni usted ni yo tenemos permiso de inventarnos una manera de adorar a Dios. Eso por allá se discutió en la Reforma. Por allá hay un reformador, le damos gracias a Dios por él, pero en ese punto nos enseñó que usted podía adorar al Señor, claro, con los elementos que usted encuentra en la Escritura, como la oración, los cantos, eso está bien. Y este reformador dijo, además usted puede adorar al Señor con cosas que no estén prohibidas en la Biblia. O sea, con lo que esté en la Biblia, más lo que no esté prohibido en la Biblia. Hermanos, ¿qué tantas cosas no están prohibidas en la Biblia? Es decir, hermanos, si yo dijera, un ejemplo, mañana todos vengan con velitas blancas a adorar al Señor. Velitas, sí, encendidas. Hermano, ¿dónde están prohibidas las velitas blancas para adorar al Señor? No están prohibidas. Así que esa no es la norma. Nosotros creemos que solo lo que está autorizado en la Biblia, Dios recibe como adoración. Y eso lo creemos, la Reforma lo cree, el calvinismo histórico lo creyó, los puritanos lo creyeron, lo creímos hasta hace poco. Pero este nuevo movimiento dice, no tan así, sin embargo, eso es verdad, claro, sí. Pero usted quiere sembrar una palabra de discordia hoy, hable esto, principio regulador. Esa es la doctrina que creemos, que hay un principio bíblico que regula la adoración en la iglesia. Hermanos, hoy gran parte de la Reforma ya no cree eso, no en teoría, pero en la práctica. Yo sé, hermanos, que dos iglesias que creemos en el principio regulador podemos llegar a practicar cosas que no están exactamente igual. Ambos creemos en el principio regulador, pero no es exactamente igual. Mis hermanos, pero ya decir que dos personas que creen en el principio regulador, resulta una cantando salmos, himnos, y la otra resulta con un grupo de adoración, con líder de adoración, con luces, con hip hop y humo. Aquí alguien no entendió qué es el principio regulador, ¿me hago entender? Les va a decir, no, eso es exagerado. No es exagerado. Hoy volvimos a aquello de lo que el Señor alguna vez nos dio luz. ¿Y por qué no tenemos grupo de alabanza? Porque la iglesia es el grupo que alaba al Señor. No necesitamos un grupo de adolescentes con jeans y manillas que nos enseñen a cantar. No. Pero hoy desde la Reforma, ese es el modelo. Yo recuerdo antes, de aquí en México exportaron esa adoración carismática que ya usted sabe. Y toda una estructura, empezó con bandas musicales, empezó grabando los cultos en vivo, vendiendo sus cassettes, haciendo conciertos. Hermano, eso hoy se hace en la Reforma. El último CD en vivo de este grupo, el concierto. Usted ahora paga por ir a ver un grupo reformado cantar. Si quiere, paga un poco más y se queda la predicación. Y eso no le estoy mintiendo. No. Aquí en su país hubo un evento así. Pague
tanto por la conferencia y pague un poco más si quiere ver el concierto. Sí, reformados, no carismáticos, reformados. Hablamos, hermanos, de un ataque a la ley moral de Dios. Es nuestra convicción que la ley moral de Dios aplica para aún los creyentes del nuevo pacto. Se ha puesto a pensar por qué no traemos a los cultos un cordero, una ofrenda mecida, cosas así. Usted diría, bueno, porque me parece que eso hacía parte de esas leyes de ceremonias del Antiguo Testamento, pero que fueron cumplidas cuando Cristo murió en la cruz. Si usted cree eso, cree muy bien. Pero ¿por qué junto a esas reglas usted sigue observando el no matar, no robar? ¿Por qué? Porque usted entiende que hay otra categoría en la ley que tiene que ver con principios morales. Bueno, ¿cuál es el punto hoy? Que de parte de la Reforma dice que no necesariamente estamos bajo los lineamientos morales de la palabra del Señor. Bueno, si no, se lo van a predicar, por supuesto, ¿no? Eso va a sonar muy escandaloso, pero hermanos, ¿de qué otra forma, hermanos reformados dicen que, por ejemplo, hoy el creyente no estaba obligado a guardar el día del Señor? No. O sea, sí, bien por el primer mandamiento, segundo, tercero, quinto, sexto, pero el cuarto no. Muchos piensan que, bueno, hay un hombre que se cree que es el erudito vivo, que es reformado, está vivo hoy, es uno de los detractores del Día del Señor, es un escocés, y está en Norteamérica, por supuesto. Hermanos, desde las más grandes esferas se está diciendo, no, el Día del Señor no, así no es. ¿De qué otra forma usted puede interpretar que un grupo en la Reforma esté abogando porque puede haber cristianos y homosexuales al mismo tiempo? Esto lo enseña una coalición y lo enseña, no lo deja entrever, lo enseña. Es decir, que usted puede ser cristiano y homosexual, pero no es pecado desde que no se da la práctica. ¿Sí dónde se meten? Es decir, sí, dice uno de esos hombres, que él, siendo un varón, tiene deseos por los otros hombres, pero que él no hierra porque no se da la práctica. Hermanos, ¿de dónde surge eso? De no entender la ley moral de Dios. Mi Biblia dice, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla. Ellos dirán, bueno, mi punto no es una mujer, es otro hombre. No es igual, son principios, es un principio. Pero se ataca la suficiencia de las Escrituras. Déjenme hablar de dos asuntos más, de cómo se ataca la suficiencia de las Escrituras. Hermanos, si hay como iniciaba, si hay un momento donde es muy imprudente decir la verdad, es este. ¿Usted quiere cerrarse la puerta en un círculo cristiano? Diga que tal cosa es verdad. Si usted quiere permanecer vivo, diga, es mi opinión, mi punto de vista, pero nunca diga que es verdad. ¿Por qué? Porque si usted habla así como muy dogmáticamente, usted es peligroso, es legalista, no tiene amor. Y yo sé, hermanos, que a veces sí, nos hace falta maneras de decir las cosas, pero ese no es el punto hoy. El punto es, hermanos, que cualquier pretensión de decir esto es así, se ve muy mal. Eso se llama relativismo, o una manera de ella. Muchas personas dicen que eso es orgullo denominacional,
porque es que ustedes creen que siempre tienen la razón, entonces para no parecer así nos toca ¿qué hacer? Hermano, pues yo creo que sin ofender a nadie, discúlpeme por lo que voy a decir. ¿Qué dijo Pablo? No he rehuido anunciarles. ¿Desde dónde? Públicamente, y me les metí a sus casas a enseñarles el consejo de Dios. Hermano, ¿no es que es la palabra de Dios la que tiene poder para sobreedificarnos? ¿No es una edición de eso? Hermanos, hoy el lema "nadie tiene la verdad absoluta" se ha vuelto como la sexta sola de la Reforma. Nadie tiene la verdad absoluta. Y yo creo eso, nadie la tiene. Pero no es nuestro punto no es la verdad absoluta, es la verdad revelada. Y esa sí la tenemos aquí. Dios nos la dio a nosotros. Y entonces, hermanos, dio mucha tristeza escuchar esto de ese relativismo, ese agnosticismo. El agnosticismo, en resumen, dice que si hay una verdad, ¿cómo saber la que hay? ¿Cómo saber si existe? Puede que existan las verdades, pero ¿cómo saberlo? Agnosticismo. Y da pesar estas respuestas que a veces se dan. Cosas como, vea, yo creo esto, este cree lo otro. ¿Quién tiene la verdad? No sabemos. Quizá en el cielo nos vamos a dar cuenta quién tenía la razón, quién estaba equivocado. Hermano, si usted lo escucha de una persona que no es reformada, usted dice, bueno, Señor, acércalo más. Una persona que se le ha pasado los últimos 30 años predicando la Reforma, que diga, bueno, yo creo esto, él cree lo otro, pero realmente no sabemos quién tiene la razón, puede que yo esté equivocado. Entonces, ¿cómo te paras en un púlpito? ¿Es que tenemos otro libro que el que tuvo Pablo? Es decir, otra fuente de información. No, la palabra de su gracia. ¿Por qué uno tembló o está temblando hoy por decir la verdad y Pablo no tembló? ¿A quién se le traspapeló la verdad? Y déjenme hablarles de lo último, que es el pragmatismo. No sé si entiende pragmatismo. El pragmatismo no siempre está mal, pero en religión el pragmatismo siempre está mal. Pragmático es hacer lo que me funciona en su momento. Y entonces, hermanos, si a usted se le rompe un zapato y no ha llegado a la casa, ¿qué hace? Pues cualquier cosa que haga mientras llega a la casa para no andar descalzo, no buena salida. ¿Qué sería lo normal? Llevar a un lugar que me arregle mi zapato, pero si no puedo hacerlo, cualquier manera que usted resuelva, es pragmatismo. ¿Qué me funciona? Esto me funciona, pues lo hago. En religión, en la sana doctrina, eso está mal. Porque los creyentes no deberíamos preguntarnos qué funciona, sino, ¿es esto bíblico? Hermanos, piense una cosa. ¿Qué nos pudiera funcionar? Vamos a apelar a nuestra experiencia antigua. ¿Qué nos pudiera funcionar para tener esta iglesia llena de gente? Algo que funcione, hermanos. Algunos de ustedes trabajaron en eso y saben que hay cosas que funcionan, hermanos, pero ¿es eso bíblico? Entonces la pregunta no es ¿funciona?, sino ¿es eso bíblico? Hermanos, hoy lamentablemente mucho de pragmatismo hay. Tanto se lo criticamos a los carismáticos que ahora lo hicimos propio. Es decir, ¿qué funciona? ¿Qué nos genera más influencia? ¿Cómo alcanzamos a más? Ese es el parámetro hoy. Y no se lo estoy inventando. Yo hablé con un líder de este movimiento directamente. Le dije, miren, ¿por qué hacen tal cosa? ¿Por qué hacen esto? Y él dijo, creo que es la mejor manera en que podemos influenciar a más. Pensé que me vas a sacar un texto de, mira, hacemos esto porque el apóstol, porque... No. ¿Quieren influencia? Y si funciona para conseguir eso, se obtenga. Tengo mucho más, hermanos, pero déjeme hablarle de un segundo asunto. ¿Cómo se ataca la eclesiología bíblica? Denme un momento. Yo tengo una serie de charlas donde explico mucho más esto, pero no hay tiempo. Solo quería dar algo de advertencia para que la predicación de mañana tenga un sentido más profundo. Y es cómo este movimiento ataca la eclesiología bíblica.
la eclesiología bíblica. ¿Qué es la eclesiología? Es nuestra doctrina de la iglesia. Es decir, ¿qué es la iglesia? ¿Qué se supone que hace una iglesia? ¿Cómo se gobierna una iglesia? ¿Cómo se compone una iglesia? ¿Cuáles son sus propósitos? Bueno, la disciplina, todo eso está involucrado allí. ¿Sabe usted que la doctrina de la iglesia es el capítulo más largo de nuestra confesión de fe? Las escrituras, 10 párrafos. La iglesia, 15. ¿Eso qué le dice de los puritanos? Porque Westminster le da la misma exposición grande a la iglesia. Hermanos, que ellos entendieron que si usted no procura hacer una iglesia que soporte la verdad, cualquier verdad que pretenda tener, se le va a ir. Es como tratar de construir, aquí le llaman una alberca con grietas. ¿Qué haría usted primero? ¿Afanarse por llenar eso de agua, por corroborar que no tenga grietas su alberca? Pues creo que primero usted crea la estructura y luego vacía el agua adentro. El punto, hermanos, es que hoy tenemos las 5 solas o las doctrinas de la gracia, sí, doctrina, pero gracias a que esta doctrina se está viviendo en iglesias que no son fuertes, ¿qué pasa con la doctrina? Por ahí mismo se está yendo. Por eso la iglesia es columna y sostén de la verdad. Ahora, hermanos, atacar la eclesiología bíblica es como una especie de suicidio para los reformados, porque se queda sin iglesia y la verdad que pretende tener se filtra. ¿En qué se evidencia? Mire, hoy el ataque a la eclesiología bíblica se nota en la creación continua de ministerios paraeclesiales. ¿Entiende el término paraeclesial? Bueno, se lo voy a explicar. Paralelo, ¿sí? 2 líneas paralelas. Supuestamente las líneas paralelas nunca se encuentran. Se supone, allá en mi país hay un grupo horrible que se le llaman los paramilitares. Se supone que los militares están puestos en esta dirección. Un ejemplo, ¿para qué están puestos los militares en mi país? Pues para el orden, la seguridad. Pero se creó un grupo paralelo a los militares, que ellos dicen ir para el mismo lugar. Es un grupo ilegal, pero dicen que quieren proteger, que quieren guardar. Es decir, es hacer lo mismo, pero no desde la institución establecida, sino de forma paralela. Los ministerios paraeclesiales, se supone que esta es la iglesia, La iglesia recibió un depósito, una verdad que debe proteger, incorporar, enseñar, ¿verdad? Tiene sus propósitos. Pero hoy, bueno, eso ha habido desde hace tiempo, pero hoy se han multiplicado las organizaciones que pretenden hacer lo mismo que la iglesia, sin ser iglesia y sin surgir de la iglesia. ¿Sí? Hay un asunto complejo. ¿Por qué? Porque muchas de estas ministerios hacen cosas buenas, pero hermanos, aquí no es lo que nos funciona. ¿A quién Dios le dio la orden, por ejemplo, de evangelizar? Según su Biblia, según su Nuevo Testamento, ¿a quién Dios le dio la orden de evangelizar el mundo? ¿A quién? A la iglesia, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué ocurre hoy? Que hoy hemos creado agencias misioneras. ¿Qué hacen las agencias misioneras? Pues quieren hacer lo mismo que la iglesia, pero no en la iglesia. Entonces, por ejemplo, aquí el hermano Pedro, ¿no? Bueno, el hermano Pedro dice, yo quiero
yo quiero evangelizar el mundo. Es que aquí en esta iglesia se la pasan todo, estamos, no. Entonces él mismo crea una institución misionera, él mismo busca recursos para hacer lo que Dios le mandó hacer a la iglesia. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Lamentablemente estos ministerios paraeclesiales resultan sustituyendo lo que hace la iglesia. Ahora, ¿qué hace una iglesia? Ay, no queremos evangelizar. ¿Por qué no ofrendamos a esta agencia misionera? ¿Lo notan? O sea, no hicimos, surgió un elemento, ahora la iglesia apoya eso. Eso ha pasado por mucho tiempo, pero hoy se ha multiplicado esto. Esto ha desembocado, hermanos, en lo que llamamos iglesias virtuales de facto. Iglesias virtuales de facto. No es que se instituyan iglesias virtuales en la Reforma, primera iglesia bautista reformada online. No, eso no existe. Pero de hecho, existe. Se lo voy a decir por qué. Porque, hermanos, hay personas hoy día pastoreándose a sí mismas mirando internet. Son ellos los que se están pastoreando, porque ellos mismos dicen qué quieren ver y qué no quieren ver. Y es más fácil tener membresía online que membresía real. Desde aquí le toca lidiar con gente. Lidiar, tenemos ese lidiar. Toca lidiar con la gente y con un pastor que me conoce. Es mejor ese pastor online que no me conoce. Entonces le doy un like y ya, es como mi ofrenda. Eso está pasando, hermano. Estamos diciendo que todo eso está mal, no, pero hágalo honrando la iglesia. Eso es otro tema. Pero ¿cuál es mi punto? Hoy hay creyentes que se pasan comparando a su pastor. Ay, es que mire cómo predica, mire las multitudes, mire esta iglesia. En cambio, mire allá. ¿Y cuál es su modelo? ¿La iglesia? No, las organizaciones paraeclesiales. El neocalvinista está entrenado a darle todo crédito a los pastores y maestros célebres por encima de los hombres que Dios ha puesto soberanamente sobre su vida para supervisarlo, enseñarlo y exhortarlo. Sí. Resulta que el pastor tiene luz en la palabra y dice, hermanos, esto es así, y ya muchos entrenadores diciendo, pero aquel predicador no dice eso. Entonces, como aquel predicador del ministerio paraeclesial dice, finalmente ya, punto. Yo recuerdo que eso lo vivimos en el carismatismo, ¿recuerdan? El ungido de Jehová, ¿se acuerdan? Que no se podía, ¿verdad? Ahora los ungidos de Jehová están por online para los reformados. Su propio pastor, su propia iglesia, no ofrenda. Pero hay conferencia allí, allá va, ¿verdad? Hay toda una industria al lado de eso. Eso ha creado una membresía libre. Ellos mismos afirman que ningún pastor es dueño de las almas, y yo creo eso, no es dueño de las almas. Pero esa frase se usa para que los creyentes no tengan responsabilidad con su iglesia local. Entonces pueden ir acá, pueden ir allá, y usted encuentra todo, voy a hablar una palabra fea, todo un tráfico de gente entre las iglesias reformadas. Porque, hermanos, ¿qué iglesia reformada les va a servir? ¿Qué iglesia real les va a servir? Pues ninguna. La adoración ha sido modificada y hoy, hermanos, no es la iglesia la que enseña a la iglesia a adorar. Hoy tenemos grupos estandarizados que le están enseñando a la Reforma cómo adorar. Son grupos que le venden su música, que le hacen una conferencia, porque ellos son los que le enseñan a la Reforma cómo adorar al Señor hoy. Lamentablemente, esto es un ataque a la eclesiología, porque como veremos mañana, uno de los propósitos de Dios al establecer iglesias es la adoración. Uno. Pero está siendo atacado esto, y hablemos por último de cómo se está atacando la eclesiología bíblica en los oficios
que se establecen en las iglesias. ¿Cuántos oficios hay en una iglesia local, según su entendimiento? 2. Pastores, ancianos y diáconos. Los oficios. Hoy, hermanos, volvió el líder de alabanza. Una iglesia reformada y no puede no tener tal cosa. Pero hay algo que expugna más, y es lo que entendemos como el ministerio de la mujer en la iglesia. Hoy, en este momento, se ha convencido a la reforma que todas las iglesias reformadas deberían tener un ministerio formal de mujeres enseñando regularmente a mujeres. Yo busco mi Biblia, todavía no encuentro. Pero dice que las ancianas enseñen a las jóvenes. Sí, es verdad. La palabra enseñar ahí es una palabra distinta a cuando la Biblia dice que el ministro debe ser apto para enseñar. No usa la misma palabra en su original. Eso significa que no es una enseñanza pública, formal ni sistemática. Yo no estoy diciendo que una mujer no pueda en algún momento, autorizado por los ancianos, dirigirse a sus hermanas, sí. Estoy hablando de cuando eso se convierte en una institución donde de forma sistemática mujeres pastorean a otras. Pero ahora no le llamamos pastoras, no, le llamamos de conferencista. Le cambiamos el nombre, pero es la pastora. Ahora, que yo sepa, Tito dice qué es el contenido de la enseñanza que le debe dar a otras. ¿Qué debería estarles enseñando? Cómo ser mujeres según el Nuevo Testamento. La enseñanza sistemática, continua, doctrinal, está a cargo de los ancianos de una iglesia. Así que, hermanos, hoy eso es otra industria, ni para qué nos extendemos. Estamos en el siglo de las mujeres, del feminismo. No es raro que eso se haya convertido en un elemento en la reforma hoy. Es decir, ¿no tienen ministerio de mujeres? ¿Cómo así? Como antes nos preguntaban, ¿no? ¿No tienen pastora? No. ¿Cómo así? No tenemos. ¿Por qué? Porque la Biblia, bueno, hoy iglesias como nosotros debemos decir, no tenemos. Casi que excusarnos por no tener tal cosa. Pero, hermanos, no es lo que funcione, no es lo que es más popular, no es lo que es más viable, no es lo que es culturalmente más relevante. Es bíblico. Es bíblico. Es decir, piense algo. ¿Por qué no encuentras a las esposas de los apóstoles haciendo tal cosa? Piensa esto. ¿Por qué no encuentras a las esposas de los padres de la iglesia haciendo esto? ¿Por qué no encuentras a las esposas de los reformadores haciendo esto? ¿Por qué no encuentras a las esposas de los puritanos haciendo esto? ¿Por qué las encuentras en esta época? Nos conforméis a este siglo y nos hemos conformado a este siglo. Tengo muchas más cosas que decir, pero, hermanos, termino con esto. ¿Qué se nos entregó a la iglesia? Todo el consejo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Creerlo, incorporarlo, vivirlo, cuidarlo, vigilarlo y proclamarlo. ¿Qué parte queremos, hermano? Todo el consejo de Dios nos toca enseñarlo. Esta es la reforma. Esto no se hace de forma apresurada. Somos una iglesia que se va reformando, que se reforma continuamente. El Señor nos da luz, vamos sometiendo las cosas al señorío de Cristo. Eso es una iglesia. Y, hermanos, y cuidado con lo que Colosenses 2:8 señaló como sutilezas. Cuidado con las sutilezas. ¿Por qué, hermanos?
Hace 15 años nadie suponía que íbamos a estar en esto en la Reforma. Era un asunto pues que tiene de malo, que es esto nomás, y uno en su tiempo dijo, sí que tiene de malo, ¿verdad? Pero eso, hermano, no quedó así. A eso le siguió otro paso y la misma pregunta, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pues nada, hermanos, el error nunca vino así con cara de terror, amedrentar la iglesia. Todo empezó con pequeñas sutilezas. ¿Entiende la palabra sutil? Es un poquito. Pero eso va creciendo, hermanos. Y en 10 años, yo espero no ser pesimista, pero si Dios no interviene, vamos a perder la Reforma en la misma generación en la que se nos dio. La vamos a perder. En esta generación la recibimos. Y espero y oro al Señor que en esta misma generación no la acabemos. Pero estamos haciendo grandes esfuerzos para hacerlo. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a creer, aceptar, incorporar, vivir, modelar y proclamar todo el consejo de Dios. Somos una iglesia, hermanos, y Dios nos encargó tal cosa. No solo al pastor, él tiene su parte, sí, pero eso se nos dio, fue a la iglesia. Nuestra Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no solo el pastor, sino somos. Así que usted también va a estar de pie ante el Señor, dando cuenta de su aporte a cuidar y velar por el consejo de Dios. Gracias, hermanos, por la atención que me han brindado, y oremos en un momento. Padre nuestro, estamos agradecidos por tu misericordia. Oh Padre, nosotros pedimos tu misericordia. Gracias por haberte acordado de nuestras tierras cuando quisiste que aquí en Latinoamérica, Señor, pudiéramos recibir un poco de lo que tú hiciste en otros lugares y has hecho. Gracias por esos tiempos donde hemos podido aprender, por la luz que nos has dado en nuestras doctrinas. Apreciamos eso, Padre, pero también vemos con algo de temor y tristeza estas sutilezas que han cambiado muchas cosas, quizá en nosotros, quizá en nuestras iglesias. Padre, perdona por perder de vista todo el consejo de Dios, por perder de vista que somos columna y baluarte de la verdad, porque hemos tomado la verdad con manos débiles, quizás livianamente hemos guardado este tesoro. Perdona, Señor, y ayúdanos a que esta bendición que nos has dado no nos sea quitada por nuestra negligencia, por nuestro amor, quizás por las estructuras del mundo. Ayúdanos a discernir, concédenos más de la iluminación de tu Espíritu, un corazón de discípulo que aprenda, pero que cele la verdad de tu palabra. Ayúdanos primero a trabajar en nuestras propias vidas, en nuestra propia iglesia, antes quizá de intentar más cosas, pero ayúdanos y guárdanos, guarda las iglesias de Cristo, todas las iglesias, pastores que procuran, que oran por conocer tu palabra, por llevar cada vez más los asuntos sometidos a Cristo. Fortalece las iglesias locales que esto hacen, Padre, que se entregan a ti, que tienen deseo de tu gloria, tu renombre, de tu palabra, que tiemblan ante ella. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, y oramos también por quienes en su momento, líderes, organizaciones, iglesias, han aportado para el mal
y la confusión de las doctrinas, Padre. Te suplicamos por ellos, corrígeles, ilumínales, Padre, hazles ver, entender su error, dónde empezó el declive. Conviérteles, Señor, tráelos nuevamente a un entendimiento eficaz, preciso de la palabra del Señor. Ten piedad, oh Padre, ten misericordia. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia, y por eso te oramos, Señor, esta tarde. Fortalécenos, Señor, y esperamos preparar nuestro corazón para el día de mañana, Señor, tu santo día. Gracias por él. Esperamos recibir mañana lo que tú has destinado para nosotros en el contexto de esta bendición del día del Señor. Oramos, Padre, en Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.